práctica, porque en ella vamos a buscar la manera de hacer una serie de promociones, de escritos, de demandas, de contestaciones, de autos, acuerdos, resoluciones, eh, que se ven generalmente en un proceso, ¿verdad? En un procedimiento. Vamos a hablar del procedimiento civil. Eh, es algo que ustedes en el campo de la práctica pues van a tener que utilizar. Han visto esta materia teóricamente y yo supongo que el licenciado Gómez les dio algunos aspectos prácticos o tuvieron posibilidad de hacer algunas prácticas al estar viendo esta materia, porque se presta. Es muy dinámica. Aquí lo que se tiene que utilizar es, pues más que libros, pero yo aún así les voy a dar la bibliografía. Pueden utilizar el formulario de juicios civiles de Eduardo Payares. Puede ser uno, el otro puede ser el de Carlos Arellano García. Carlos Arellano García es un formulario de juicios civiles y vamos a utilizar también el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles. Entonces, esta sería la bibliografía que vamos a ocupar en clase y vamos a ver las distintas etapas del proceso civil. O sea, consta de 7 etapas. Es la etapa preliminar, la etapa expositiva, la etapa probatoria, la etapa conclusiva, la etapa resolutiva, la impugnativa y la ejecutiva. La primera etapa es cuando ustedes necesitan hacer un trámite de una medida cautelar. Aquí en estos casos, pues pueden solicitarle al juez previo al inicio del juicio. Generalmente un juicio inicia, ¿verdad? Con la demanda, ¿verdad? Con la presentación de la demanda. Pero en ocasiones se requiere que el juez decrete previo al inicio de ese juicio una serie de medidas cautelares. Entonces pueden ser estas providencias precautorias de embargo, pueden ser alimentos provisionales, pueden ser medios preparatorios a juicio, pueden ser medios provocatorios a juicio, pueden, en fin, ¿verdad? Dependiendo de lo que ustedes pidan, actos prejudiciales de separación de persona, también, ¿verdad? Esto puede solicitarlo. Pues cuando se ocupe, obviamente. También, pues generalmente el proceso lo vamos a iniciar con una demanda, ¿verdad? Pero estas medidas cautelares las pueden pedir antes de que inicie o que presenten esa demanda o en la misma demanda, inclusive se puede hacer, o durante la segunda, pero se pone siempre como preliminar, algo previo al inicio del juicio. Por ejemplo, ¿para qué pueden utilizar medios preparatorios a juicio? ¿En qué momento ustedes, bueno, no en qué momento, sino cuando se necesite, pueden echar mano de esta etapa preliminar, ¿verdad? Medios preparatorios a juicio. Pues obviamente va a llegar un cliente y les va a exponer un caso. Oiga, fíjese que hay una persona que le estoy rentando una casa y resulta que no hice contrato de arrendamiento ni tampoco le expido recibos de arrendamiento por las mensualidades que me paga. El contrato fue verbal. Acordamos que la renta iba a ser por 4,000 pesos mensuales y que era respecto a una casa habitación por un tiempo indeterminado
etcétera, ¿verdad? Pero resulta que esta persona ya tiene 3 meses que no me paga la renta. Lo fui a ver y me dijo que lo hiciera como quisiera. ¿Qué tengo que hacer? Pues mira, hay que tramitar un juicio, ¿verdad? Pueden ser un juicio de desahucio, ¿verdad? Para exigir el pago de las rentas insolutas y el desalojo o la desocupación del bien inmueble arrendado. Pero para este tipo de juicios, la ley nos exige el contrato por escrito o su equivalente y cuando menos 2 recibos insolutos de rentas. Pero pues es que yo no tengo ni contrato por escrito, nunca le doy recibo, nada más recibo la renta y pues bueno, ok. Pero pues si usted quiere tramitar un juicio de desahucio es necesario que existan estos documentos. Entonces no va a ser imposible que a esas alturas el arrendatario me pueda firmar un contrato. No, pues sí, ya lo sé. Entonces, ¿qué hay que tramitar? Medios preparatorios a juicio de desahucio, ¿verdad? Si la ley exige para tramitar el juicio de desahucio el contrato por escrito y cuando menos 2 recibos insolutos de renta, pues bueno, vamos a promover estos medios preparatorios y vamos a citar al arrendatario para que acuda al juez y bajo protesta de decir verdad, absuelva posiciones que le voy a articular. ¿Sí? ¿Cuáles son esas posiciones? Bueno, pues tiene que ser forzosamente eh, todos los elementos que pueden integrar o constituir ese contrato de arrendamiento, ¿verdad? Pues que es un contrato de arrendamiento que se le dirá la absolución, es cierto, como lees que usted celebró un contrato verbal de arrendamiento con el señor Juan Pérez, ¿verdad? Dirá que el arrendamiento fue por este concepto de una casa habitación que usted, de su propiedad que usted le arrendó, que se encuentra ubicada en tal lugar. Sí. Dirá el absolvente que las rentas que se pactaron fueron de 4,000 pesos. Dirá el absolvente, si es cierto como lo es, que el contrato fue por tiempo indeterminado. Sí. Dirá el absolvente, si es cierto como lo es, que usted se ha abstenido de cubrirle las 3 últimas rentas correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo del presente año, efectivamente. Y sí, Ya. Estaba padre. esa confesión, ¿verdad? Ustedes van a esa confesión judicial, van a sacar copia certificada y la van a acompañar a la demanda de desahucio para efecto de iniciar el trámite. Para eso pueden utilizar los medios preparatorios. También lo mismo puede suceder con un juicio ejecutivo mercantil. Sí, les voy a pedir que, por favor, que apaguen sus audios y que únicamente los utilicen cuando vayan o deseen preguntarme algo o dialogar conmigo, porque se escuchan todos los sonidos, ¿verdad? Aquí he escuchado sonidos con los alumnos de la mañana cuando canta el gallo, ¿verdad? Cuando andan podando el jardín y soy el ruidazo. Entonces, por favor, ¿verdad? No, para que no haya problemas para poder entender lo que estamos dialogando. Y utilícenlo cada vez que quieran hablar, lo activan y, y pues bueno, adelante, ya terminan y lo vuelven a apagar. Es que estos sistemas así son. Otra cosa también muy importante es de que se me olvide, porque ya me quedé con los de la mañana, que ni siquiera alcancé a despedirme. Este sistema de repente se apaga exactamente a los 40 minutos que iniciamos. Nada más dura 40 minutos. Pero como la clase es de 1 hora 45 minutos, entonces a los 40 minutos en automático se apaga, pero ustedes vuelven a utilizar el mismo link, o sea, lo que están para conectarse y, y se vuelven a conectar
para los siguientes 40 minutos, ¿sí? Entonces, si se apagan así de más de repente, o si yo les alcanzo a avisar de que ya me está terminando el tiempo, pues no hay ningún problema, únicamente se corta la comunicación y vuelven a ingresar de nueva cuenta como lo hicieron ahorita, ¿verdad? Y nos aventamos otros 40 minutos más. Esto sí es importante que se los diga porque la máquina no da más que para eso, ¿verdad? Para 40 minutos. Entonces, así vamos a trabajar. Los audios hay que tenerlos apagados mientras no se use. Y cuando quieran utilizarlos, pues adelante, ¿verdad? Ya una vez utilizado, pues se vuelven a apagar. Eh, yo creo que así vamos a estar un buen tiempo, ¿verdad? Digo, yo espero que sea pronto, pero a mí me da la impresión, así como vamos, que probablemente no, no reanudemos ahora a principios de junio, ¿verdad? Todavía se siguen presentando casos, ¿verdad? Aquí en el Mate muy esporádicos, pero en los municipios como Victoria y Tampico, pues no para. Entonces sería muy riesgoso. Y ahora no me puedo imaginar si nos volvemos a juntar en grupo, pues se tienen que seguir tomando las medidas, ¿verdad? El hecho de que, o sea, ¿quién nos garantiza con certeza, quién nos puede decir el coronavirus ya desapareció y con confianza vámonos y vamos a meternos en un grupo de 15, 20 gentes encerrados en un grupo? Pues si no hay las medidas necesarias, yo creo que tampoco. Entonces yo creo que todo va a cambiar, ¿verdad? Al volver a la nueva normalidad, como le empiezan a llamar, pues se tienen que tomar muchas medidas para que se pueda dar la relación en grupo. Pero sí, por lo pronto, pues hay que usar este sistema. La escuela, tengo entendido, el IMEP se están ya elaborando una plataforma con este sistema, ¿verdad? De Zoom, y lo van a utilizar para que haya comunicación entre la escuela, el maestro y los alumnos. Entonces, pues yo creo que esto va a ser pronto. Pronto va a haber una uniformidad, todos los maestros vamos a utilizar este sistema. A mí, mi hija me está haciendo el favor de auxiliarme, y por eso es que estoy iniciando estas clases así de esta forma, pero realmente la escuela está ya organizando una plataforma para trabajar con este sistema, todos los maestros del IMEP, ¿verdad? Con todos los alumnos, en todas las carreras, y en donde también va a participar la dirección o el área administrativa de la escuela. Entonces, por lo pronto yo creo que ya en la semana que entra nos van a dar un curso. Va a ser para algunos maestros presenciales y para otros, pues, utilizando este sistema precisamente. Entonces, son comentarios que les hago porque sí es necesario que lo sepan. Ya me quedé hace días, pues nomás de repente se cortó la comunicación y me quedé hablando solo y ya ni me despedí de los compañeros. Ya después me preguntaban, oiga, pues siempre cómo terminamos, ¿verdad? Y ya tuve por medio de WhatsApp, pues que decirles, ¿verdad? Me despedí, de paso les di algunas instrucciones. Entonces, tenemos 40 minutos a partir de que inicia, se corta, vuelven a hacer el mismo procedimiento para conectarse, iniciamos otros 40 minutos y concluimos. Esta clase es seminario de procesal civil y penal. La vamos a llevar nada más los viernes de 6 de la tarde a 7:45. Ese va a ser el horario, ¿verdad? Que nos exige la dirección, que lo cumplamos. Habrá ocasiones en que no puedan, por alguna razón, o no puedan ustedes también. Ya veo, sobre todo la gente de fuera, tiene problemas para conectarse. Y no tanto en las poblaciones más o menos grandes. Por ejemplo, hay gente que vive en los ejidos de Jico, en el municipio de Jico, no en mero poblado de Jico. Hay gente que vive en Antiguo Morelos, en Quintero. Pues ahí no hay problema, pero ya metiéndose a los ejidos, tienen muchos problemas para conectarse.
Entonces los tengo con la gente que vive alrededor de Ocampo. Han estado batallando. Para eso, todas las clases se van a grabar, se están grabando. Esta clase que tenemos hoy se está grabando. Y yo les voy a mandar la grabación. Pero también ustedes van, yo les voy a ir diciendo que me vayan haciendo un resumen de estas clases, ¿verdad? De tal manera que tengan un apunte o un antecedente. También lo pueden hacer desde este momento. Pueden ir tomando nota de lo que consideren más importante. Yo más adelante voy a ver la manera de enviarles pues una copia de una demanda. Voy a rayar a los nombres, datos personales y algunas cuestiones, ¿verdad? Por ética profesional, pero algunos formatos que tengo yo por ahí en mi oficina para efecto de que ustedes los vean y puedan en un momento dado elaborar una demanda. Claro, lo vamos a explicar en clase, pero aquí sí nos falta el pizarrón, ¿verdad? No, o voy a ver de qué manera, ¿verdad? Ya sea que se los envíe por WhatsApp, no sé, voy a buscar la manera, porque sí es necesario, ¿verdad? Esta clase es práctica, de hecho, la teoría ni la deberíamos de ver, pero sí es necesario porque necesitamos traer a la memoria ciertos conceptos. Esto va a ser muy rápido. Yo espero que en uno o en la siguiente clase terminemos de ver el aspecto general del proceso. Primeramente, o sea, el proceso consta de 7 etapas, les decía. Está la preliminar, la etapa expositiva, probatoria, conclusiva, resolutiva, impugnativa, ejecutiva. Entonces, aquí la idea es que antes de iniciar para ver estas etapas, ver el aspecto general. O sea, hay ciertas cosas que todos se ven en un proceso. Por un ejemplo, las partes. Pues, ¿quiénes son las partes? ¿Quién puede ser parte en un juicio? Dice todo aquel que interviene en un juicio. Ah, sí. Si esto es así, los testigos son parte, los peritos son parte. Entonces, ¿quién es parte? Vamos a ver qué es un exhorto, qué es un despacho, qué es una requisitoria, qué es qué es la caducidad, qué es la interrupción del proceso. No sé, son aspectos generales que se pueden o de hecho se presentan en un procedimiento y que es necesario verlos. Cómo se integra un expediente, pues la ley lo dice que debe ser a máquina, a doble espacio, debe ser respetando los márgenes de cada lado de la hoja en ambas caras que permitan su postura y su lectura. Dice que debe contener un rubro, la autoridad ante la cual nos dirigimos, y hay veces la ley ni siquiera lo dice, pero por costumbre procesal es necesario ponerlo, ¿verdad? La autoridad ante la cual nos dirigimos, un preámbulo, el nombre y los generales del promovente, los domicilios, asesores jurídicos, permiso para accesar a medios electrónicos, propiedad del tribunal, etc. Y luego ya vienen la vía que vamos a elegir, en fin, todo lo que contiene y eso viene en la parte general. ¿Cómo se integra un expediente? ¿Quién es el responsable de integrar un expediente? ¿Qué contiene un expediente judicial? ¿Qué es un auto? O sea, las resoluciones. ¿Qué es un decreto? ¿Qué es una resolución? ¿Cuál será la diferencia entre ellos? Y son acuerdos que tiene que dictar el juez. Acuérdense que de acuerdo al 8 constitucional, a toda petición recae un acuerdo. Y una demanda, pues es una petición, ¿no? Para poder accesar a la justicia. Vamos a ver también constitucionalmente cuáles son esas disposiciones y cuáles son las disposiciones de la ley que nos permiten precisamente realizar este tipo de actividad procesal. Entonces, pues eso viene en el aspecto general. Entonces, antes de, pues vamos a iniciar hablando de ello.
Entonces, les comentaba yo que la ley dice que el impulso procesal, en un procedimiento civil, el impulso procesal corresponde a las partes. Eso es lo que dice el Código de Procedimientos Civiles. En su artículo 4, ahí habla, ¿verdad? Y dice, bueno, la iniciativa del proceso queda reservada a las partes. ¿Esto qué significa? Que las partes tienen una carga procesal. ¿Cuál es esa carga procesal? Pues de impulsar el procedimiento, ¿sí? El procedimiento muchas veces, digo no muchas veces, pero en ocasiones se puede seguir de manera oficiosa. Los jueces pueden impulsar de manera oficiosa, ¿verdad? Ciertos aspectos, sobre todo en juicios de naturaleza familiar, pero en asuntos civiles, de plano, la iniciativa del proceso, ¿verdad? O el impulso procesal, pues nos corresponde a nosotros, las partes, los litigantes, ¿verdad? Ahora, ¿quién es parte? Porque ya estamos mencionando, ¿quién puede ser considerado como parte en un juicio? Pues parte es aquella persona física o moral que tiene un interés jurídico dentro del juicio, dentro del procedimiento, y que tiene pues también un interés en recibir una sentencia favorable a sus pretensiones. O sea, que buscan con el trámite de un juicio. Pues bueno, se busca que el juez lo resuelva mediante una sentencia y que esa sentencia que dicta el juez pues sea favorable o acorde a las pretensiones de la parte promovente, ¿verdad? O las partes que intervienen en un juicio. Parte es aquella que tiene un interés jurídico. ¿Cómo refleja ese interés jurídico? Pues bueno, porque tiene una acción el actor, ¿verdad? Porque el demandado opone una excepción, una defensa. El interés jurídico del actor, ¿cuál es? Pues el de que a través de la demanda que presenta, a través de la acción que ejercita, él pretende una resolución favorable a sus pretensiones, ¿verdad? Y el demandado, ¿cuál es su interés jurídico? Pues el interés jurídico de que el juez tome en cuenta su contestación a la demanda y las defensas, excepciones o defensas que haya opuesto. Y al final, pues también busca una resolución que le favorezca. Entonces, ese es el interés de esas partes. ¿Cómo se le llama generalmente a las partes que intervienen en un juicio? La parte actora, que es la parte demandante, que es la que promueve la demanda, ¿verdad? Que es la que ejercita una acción, y el demandado, o sea, contra quién se ejercita esa acción, ¿verdad? Que entabla en su demanda el actor, en contra del demandado, contra quien va dirigida la demanda. Ese será el demandado, que también es una persona, o puede ser una persona física o moral, que tiene un interés directo dentro del juicio, un interés jurídico, y pretende también una sentencia, una resolución del juez acorde a lo que él busca dentro de ese procedimiento. Entonces serían las partes tradicionales que nosotros conocemos. Y luego por ahí hay una definición que dice que parte es toda aquella persona física o moral que interviene en un juicio. Entonces yo por eso hace rato les decía, bueno, será parte o será considerada como parte el, el testigo o el perito. No. Aquí que vaya quedando claro, que un testigo o los testigos y los peritos sí intervienen en un juicio, pero ellos no deben de tener ningún interés directo, ¿verdad? Ni mucho menos jurídico dentro del procedimiento, ¿verdad? Deben de estar exentos de ese tipo de interés. Si lo manifiestan, si lo demuestran a favor
para beneficiar a una de las partes, entonces no serán testigos idóneos, ni tampoco el perito puede emitir su dictamen, y si lo llega a emitir, no lo podrá tomar en cuenta el juez por motivo de expresar, beneficiar a una de las partes con su dictamen o con su testimonio. Entonces, un testigo y un perito vienen siendo auxiliares de la administración de justicia. Auxilian al juez para que éste pueda llegar a la verdad legal que expresa, ¿verdad?, en su sentencia. Son auxiliares, ¿verdad? El testigo, con los conocimientos que tiene del caso, por motivo que los captó de sus sentidos, ¿verdad? Él captó por medio de la vista, por medio del oído, por medio de los sentidos, una determinada situación, que como tiene conocimiento directo de esa situación, pues se la va y se la presenta al juez, ¿verdad? Lo mismo sucede el perito. El perito es un auxiliar de la administración de justicia porque con sus conocimientos técnicos, ¿verdad? O profesionales, o como perito en una materia, como experto en una materia, ¿verdad? Pueden ser ciencia, de la ciencia o de la tecnología, pues auxilian al juez. Si bien es cierto que el juez es perito de peritos, es considerado perito de peritos, pues también no deja de ser cierto que será en materia de derecho. Pero en ocasiones el juez se tiene que auxiliar de peritos en medicina, en psicología, en topografía, en arquitectura, en fin, ¿sí? De tal manera que con el apoyo de ellos, de esos expertos, él pueda resolver el caso concreto que le han planteado, tanto el actor como el demandado. Entonces, pero no debe ser considerado como partes. Es más, los testigos no deben expresar ningún interés directo dentro del caso. Si tienen algún interés directo dentro del caso, su testimonio carece de valor. Las partes pueden impugnar el testimonio rendido por los testigos. ¿Sí? ¿Cómo? Promoviendo incidente de tachas. Tachando a los testigos, pueden ser de falsos, de falta de credibilidad, o ser testigos de oídas, ¿verdad? ¿Qué es un testigo de oídas? Bueno, pues un testigo de oídas es aquella persona que no le constan directamente los hechos sobre los cuales se está deponiendo en la prueba testimonial, sino que por referencia de otras personas se enteró. Bueno, dice el testigo, a mí me dijo Juan que Pedro le pegó a Petra, ¿verdad? Ese es un testigo de oídas, ¿sí? Porque él no, con sus sentidos, él no lo percibió, sino por referencia de otras personas. Entonces no es un testigo idóneo y por consecuencia puede ser tachado por la contraparte a través de un incidente de tachas que en la vía incidental se tramita y que el juez en la sentencia definitiva lo resuelve, previo a resolver la sentencia de fondo, ¿sí? Entonces, igual sucede con estos peritos. Los peritos pueden ser recusados, ¿verdad? Ustedes pueden recusar a un perito. ¿Por qué? Porque demuestra interés en el caso. Con su dictamen pretende favorecer a una de las partes. Entonces, cuando esto se manifiesta así, ¿verdad? O se deduce así, la parte que lo afecte puede promover la recusación. Pedirle al juez que ese perito no intervenga con esa calidad en ese juicio y que se designe uno nuevo, porque tiene interés directo dentro del caso y en su dictamen puede estar viciado de credibilidad, en el sentido de que quiere favorecer a una de las partes. Entonces ustedes dirán, oiga, pero siempre es así. Bueno, sí, siempre es así, pero se ve que los peritos le despistan mucho.
¿verdad? Porque la realidad es que si yo contrato un perito, el perito va a hacer por mí lo inimaginable, pues yo lo voy a pagar, ¿verdad? Pero acuérdense que hay diversos tipos de peritos. El perito que ofrece la parte actora, el perito que ofrece la parte demandada, y cuando una de las partes no ofrece un perito, o ofreciéndolo, este no acepta el cargo, o, o sucede cualquier otra cosa que no emita su dictamen, entonces el juez en su rebeldía puede designar uno, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando hay dos dictámenes periciales contradictorios? Ahí en esos casos, eh, el juez ordena una junta de peritos ante su presencia y les hace ver las partes en que discorda un dictamen del otro. Y si siguen con la misma actitud, si no se logran poner de acuerdo, entonces al haber discordancia entre los dictámenes, el juez ordena, ¿verdad? O propone un perito tercero en discordia, ¿verdad? Y ya con tres dictámenes, al final tiene la libertad de decidir por cuál dictamen se va, ¿verdad? Haciendo una verdadera motivación, ¿verdad? Del dictamen por el cual no lo acepta o el dictamen por el cual sí lo acepta, ¿verdad? Tiene que exponer sus motivos, causas o razones por los cuales estima que un dictamen es el más efectivo, ¿verdad? Es el que más lo apoya a él para llegar a la verdad. Eh, no es una facultad discrecional la que le da la ley al juez para que él entre los tres agarre el que mejor le parezca. No, sino que tiene que haber una exposición de motivos, ¿verdad? Tiene que establecer la motivación el juez. En fin, entonces, sí, para que vean que es importante, ¿verdad? Que es parte. Toda aquella persona que interviene en un juicio, porque tiene un interés jurídico dentro del mismo. Puede ser física o puede ser moral. Recuerden que las personas morales son unas figuras jurídicas, unas ficciones creadas por el derecho y que siempre van a actuar a través o por conducto de legítimos representantes. ¿Esto qué significa? Que una persona moral siempre va a actuar a través de sus órganos de representación. ¿Dónde podemos encontrar esos órganos de representación? Pues en el acta constitutiva de la sociedad, de la persona moral, ¿verdad? Ahí en el acta constitutiva dice cuáles son los órganos de representación, en quién va a recaer la representación de esa sociedad. Puede ser en el gerente, ¿verdad? Puede ser un gerente general, puede ser administrador único, si hay varios administradores en el presidente del consejo de administración, eh, no sé, ¿verdad? Tiene que establecer el órgano de representación y las facultades que se le dan, ¿verdad? Facultades para pleitos y cobranzas, facultades para actos de administración y de dominio, ¿verdad? Amplias facultades para representar a esa persona moral. Entonces, pues serían las personas físicas o morales que pueden ser partes en un juicio. ¿Y serían nada más estas? Estas serían las únicas, el actor y el demandado, que pueden ser personas físicas o morales. Hay otro, ¿verdad? El tercero llamado a juicio. ¿Quién es o quién puede ser el tercero llamado a juicio? Generalmente se le llama porque le puede parar un perjuicio la resolución que se vaya a dictar. Pues aquel que tenga alguna relación, ¿verdad? Y fíjense que hay ocasiones en que para que el litisconsorcio generalmente pasivo se pueda dar, pues es necesario llamar a ciertas gentes. Un ejemplo, ustedes piden la nulidad, fíjense bien, la nulidad de un acto jurídico, de un contrato de compraventa, vamos a pensar, ¿verdad? O de un contrato, sí, de compraventa de un inmueble, por las razones o los vicios que ustedes consideren. O, pues vas a demandar a uno de los contratantes, ¿verdad? El que vendió,
y el que compró, pues tienes que llamar a juicio porque quieres nulificar ese contrato. Pero también es necesario, para que el litisconsorcio se realice, es necesario que llames al que realizó el contrato. Entonces, si por ley el notario público es el único facultado para llevar a cabo el protocolo de una compraventa de un inmueble, pues entonces hay que llamarlo, ¿verdad? El que haya celebrado esa compraventa, ese protocolo, ¿verdad? Que esté inscrito, ¿verdad? O que lo tenga en su apéndice, ¿verdad? En su protocolo. ¿Por qué? Porque vas a pedirle la cancelación del mismo como una consecuencia de esa nulidad que estás pidiendo, de ese acto jurídico. También hay que llamar como litisconsorcio pasivo necesario al que inscribió, donde quedó inscrito ese protocolo, esa escritura, ¿verdad? De compraventa de un bien inmueble en el Instituto Registral y Catastral correspondiente, ¿verdad? Porque le vas a demandar a él la cancelación de la inscripción de ese contrato que pretendes nulificar. Entonces hay ocasiones en que es necesario llamarlos y hoy veces no se llama, pues hay que llamarlos, ¿verdad? Otras veces, eh, pues también es necesario llamar a ciertas personas que tienen alguna relación con el litis, con el pleito, en calidad de terceros, terceros llamados a juicio, porque la resolución que se dicte les puede parar algún perjuicio. Bueno, eso podrían ser las partes. Y recuerde que testigos y peritos, a pesar de que intervienen en un juicio, no son considerados como partes porque no deben de carecer de algún interés jurídico, ¿verdad? No pueden tener ningún interés directo dentro del juicio. El testigo debe ser una persona totalmente imparcial, lo mismo que el perito, ¿verdad? Los únicos que pueden tener interés directo en un caso es el actor y el demandado. El que demanda y contra quién se demanda. Son los únicos, ¿verdad? Que tienen un interés directo dentro de esa litis. Esas serían las partes. Ahora, ¿qué más sucede en un proceso? Bueno, pueden suceder muchas cosas. Por ejemplo, se puede pedir la acumulación de autos. ¿Ah? Y dice usted, bueno, ¿qué es la conexidad de la causa? La conexidad de la causa es cuando dos o más expedientes. Bien, lo veo muy bien, hombre, ya con ganas de saludarlo. Sí, hombre, pues, a ver qué día tenemos esa oportunidad. Ojalá Dios quiera que sea pronto, ¿verdad? Sí, hombre, ya se extraña a todos los compañeros también. Sí, ese es el problema de que esta pandemia nos vino a descontrolar a todos, ¿verdad? Acabó bueno, con la economía de los pueblos, de los países y paralizó. Fíjate cómo logró paralizar un virus a todo el mundo. Y siento que acabó con nos orillaron mucho a utilizar las técnicas, siento que nos orillaron mucho a utilizar las cuestiones tecnológicas, que antes por una u otra razón no teníamos tanta confianza, hoy tuvimos que entrarle. Sí, porque no es nada nuevo, esto ya tenía su tiempo. Y bueno, pues que si algún día lo teníamos que hacer, pues hoy fue el día, a consecuencia de la pandemia, Así del es. coronavirus. Pero no, esperemos que pronto estemos ya en grupo, en De reunión. manera presencial. Sí, de manera Así presencial. Sí, porque al final de cuentas, esta es una herramienta buena, pero pues, tiene sus deficiencias, la acabamos de ver ahorita. Tenemos que suspender y volver a reiniciar, ¿verdad? No, hombre, por aquí estamos, Lick. Sí, que es lo más importante. Gracias a Dios. Sí, sí, gracias a Dios. Oiga, licenciado. Sí, ¿qué tal? Hola, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Qué bueno. Bueno, comentando con respecto a su materia, he estado así como que un poquito desconectada, sí, pues por lo de la cuarentena y demás. ¿Qué temas son los que ha abarcado en este periodo de clase? Bueno, yo les mandé algunas clases que tuve con los compañeros de la mañana, porque en estos 15 días no hubo oportunidad de tener clases.
yo para que ustedes no perdieran, pero en esos casos, cuando yo les mande las grabaciones, ustedes las revisan, las ven, sacan un resumen de las mismas y lo pasan a algún cuaderno para que lo tengan como antecedente, pero sobre todo, si tienen alguna duda de eso que se vio, yo estoy haciendo un repaso rápidamente. Una duda, con confianza por WhatsApp me pueden preguntar. Digo, ya, En cuestión de los temas, ahorita no tiene así como que más o menos cuántos temas son los que hemos visto. O sea, les he estado hablando en todos estos días muy rápidamente de las partes del proceso, pero muy rápido. No, todavía no nos metemos de lleno a ver lo que es una demanda, las partes que forman una demanda, un auto, el auto que admite la demanda, el auto que previene, el auto que desecha, una contestación a la demanda, ¿verdad? Pues todo eso tiene su técnica. No es algo improvisado que podamos nosotros hacer como nosotros querramos, no. La ley nos da ciertos lineamientos, ¿verdad? Y nos dice qué es lo que debe de contener. Entonces, pues vi algunos aspectos generales. Les mencionaba las partes, por ejemplo. Dentro de un proceso, pues hay que saber quiénes son las partes. ¿Quién puede ser la parte? ¿No? Eso es lo que acabamos de ver ahorita. Me quedé en la conexidad de la causa. ¿Qué es la acumulación de autos? Dice que cuando hay procedimientos similares, ¿verdad? O semejantes o iguales, ¿verdad? En donde sean las mismas partes, las mismas acciones, los mismos objetos, ¿verdad? Pues se pueden acumular para efecto de que en una única sentencia se resuelvan ambos casos, o dos o más casos, ¿verdad? Generalmente la acumulación se puede pedir, o sea, no le hace que vaya aquí en el Mante, por ejemplo, que tenemos el juzgado primero de lo civil y familiar, juzgado segundo de lo civil y familiar. Pues a lo mejor en el juzgado de lo primero de lo civil y familiar, pues presento una sucesión, a manera de ejemplo, ¿verdad? Se murió Juan Pérez y la esposa va y abre la sucesión con sus hijos. Pero ese mismo Juan Pérez tenía otra persona con hijos y abre otra sucesión, está en el segundo de lo civil y familiar. Entonces, pues no son las mismas personas, ¿verdad? Porque una es la esposa y los hijos y la otra es otra persona que tenía fuera de matrimonio con sus hijos. Entonces, pero son las mismas acciones, es un sucesorio intestado y los mismos bienes. Entonces se puede acumular, se puede pedir la acumulación. Se acumula el expediente más viejo, ¿verdad? Perdón, el más nuevo al más viejo. ¿Cómo vamos a ver cuál es el nuevo y cuál es el viejo? Todos los expedientes, cada año, a partir de que inicia actividades el juzgado, en enero, puede ser el 2, el 4, el 6 de enero, no sé. El primer día, en su libro de gobierno de ese año, establece el 01, ¿verdad? Apunta en el libro de gobierno y en un expediente físico, ahí se pone el 01 diagonal 2020. Y así progresivamente, a como vaya radicando el juez expedientes, apuntándolos en el libro de gobierno, les va dando el número progresivo que les corresponde. Entonces ahí nos vamos a enterar, ¿verdad? Si, por ejemplo, en el juzgado primero de lo civil y familiar está el más antiguo, pues entonces se tiene que incorporar, se tiene que acumular el más nuevo al más antiguo, ¿verdad? Para que en una sola sentencia se resuelva lo conducente y no se puedan dictar resoluciones contradictorias. ¿Sí? ¿Sí me escucha? Sí, lo escuché. Ok. Gracias. Bueno, esa sería la acumulación de autos. Es una situación que se puede presentar en un procedimiento.
La otra, pues, ¿qué es la asistencia técnica de las partes? ¿Quiénes pueden actuar en un juicio en calidad de abogados? ¿Quiénes pueden asesorar a las partes en un litigio? Pues obviamente un abogado, ¿verdad? Si te enfermas, pues acudes a un médico. Si necesitas construir una casa, son un ingeniero civil, un arquitecto. Si quieres sembrar, pues algún agrónomo, etcétera. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Que ayer nos referimos al tema. Sí, sí les voy a pedir de favor que apaguen sus Yo audios. también te hablé, Wendy. Sí, apaguen sus audios para que no se escuche la conversación, porque nos pueden interrumpir en clase. Únicamente los van a usar cuando deseen intercomunicarse conmigo. Y lo vuelven a apagar ya una vez que me hayan preguntado algo o hayan opinado algo con respecto al tema que estamos tratando. Porque de repente se escuchan los ruidos. La asistencia técnica dice la ley que tiene que ser un abogado con título legalmente expedido por la autoridad correspondiente. ¿Cuáles son esas autoridades correspondientes? Realmente cuando recibes el título, lo que te piden siempre en un juzgado, pues generalmente no es ni siquiera el título, es la cédula profesional. Entonces, ¿quién te da el título? Bueno, el título te lo da la escuela, ¿verdad? ¿Y quién te da la cédula profesional? La cédula profesional, pues te la expide la Dirección General de Profesiones. La Dirección General de Profesiones, ¿de qué depende? De la Secretaría de Educación Pública. Entonces, generalmente cuando te dan la cédula profesional, esa es una patente para ejercer la profesión de licenciado en Derecho, ¿verdad? Te faculta para que puedas ejercer la profesión de licenciado en Derecho. Entonces, esa cédula profesional la tienes que registrar pues en tu lugar de origen, ¿verdad? De donde eres. Tienes que ir al Supremo Tribunal de Justicia y registrarte, ¿verdad? Como abogado. Ahí se lleva un libro, se hace algún pago y en el reverso del título te ponen un sello. Más adelante, cuando ustedes reciban su título, que se los expide la escuela, ¿verdad? Donde están estudiando, cuando concluyen sus estudios, ese título tiene una serie de sellos en el reverso, el de la Dirección General de Profesiones, el de la delegación de la Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas, el del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, el de la Secretaría General de Gobierno. Y ya una vez que tiene todos esos sellos en el reverso, ese título, pues les dan su cédula profesional, la Dirección General de Profesiones, y esa van y la llevan al juzgado, pues al juzgado donde litiguen, ¿verdad? Cualquiera, ¿verdad? Para que sepan que tienen un título, ¿verdad? Y aparte del título, la cédula profesional, que es la patente para ejercer la profesión. Entonces, con eso ustedes, pues lo presentan donde vayan a litigar. Si van a litigar a Jico, pues hay que llevarlo y registrarse en un libro que se lleva ahí en la secretaría de ese juzgado. Van a Ciudad del Maíz, van a Valles, van a Tampico, a donde vayan. Bueno, aquí en el estado ya no hay problema porque ya el tribunal ya nos tiene a todos registrados, ¿verdad? Y le manda una relación a todos los juzgados, ¿verdad? O se pueden meter a internet y pues de ahí sacan la información. Si ese abogado tiene ese documento. Obviamente que somos las personas que tenemos una cédula profesional, somos los que estamos autorizados para firmar las demandas
o contestaciones de las demandas. Y cualquier tipo de promoción o escrito que se presente ante el juzgado. Debe ser firmado por el litigante, por la parte y su asesor jurídico. Claro, ya hay un artículo, no nada más el 52, ¿verdad? Que faculta a los abogados con título y cédula profesional para comparecer a los juicios, a representar legalmente o a darle asistencia técnica jurídica a las partes. Ya hay un artículo, el 68 bis. El 68 bis faculta a los abogados con título para que podamos intervenir en los procedimientos firmando en nombre de nuestro cliente, ¿verdad? Ya no hay necesidad de que el cliente firme después de la demanda los subsecuentes escritos en el que comparezcamos al juzgado. Lo podemos hacer en los términos del 68 bis. Para ello, en la demanda, generalmente puede ser el escrito separado también. Ustedes pueden pedir autorización al juez que los autorice en los términos del 68 bis. ¿Para qué? Para en nombre de su cliente puedan presentar cualquier tipo de escrito, puedan ofrecer pruebas, desahogarlas, promover recursos, ¿verdad? No se está admitiendo el amparo con esta facultad, abusados. De repente, nosotros inicialmente cuando se dio esta facultad, que tiene relativamente poco, no tiene mucho, hubo varios abogados que promovieron un amparo, ¿verdad? En los términos del 68 bis. Dijeron, bueno, pues si nos dan esa facultad en primera instancia y en segunda instancia, porque inclusive puedes hacer la apelación en nombre de tu cliente, de tu asesorado, en los términos del 68 bis. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que el amparo no, ¿verdad? La Corte ha considerado que esa facultad no es posible, ¿verdad? Entonces, para efectos de que ustedes no vayan a promover un juicio de amparo en los términos del 68 bis. 68 bis sirve nada más para aquí en el estado de Tamaulipas, cuando litigamos en alguna parte del estado de Tamaulipas, en primera instancia, y en apelación en una segunda instancia. Entonces sí lo podemos utilizar. Esto es muy práctico porque antiguamente siempre andábamos correteando a los clientes. Oye, hoy se me vence el plazo para presentar pruebas y resulta que mi cliente está en Tampico y no viene esta mañana. Entonces era todo un lío, ¿verdad? Y ahora no. Ahora simplemente yo, con mi nombre, Fidel Gallardo Ramírez, asesor jurídico, puedo ofrecer pruebas en representación de mi cliente, en los términos del 68 bis del Código de Procedimientos Civiles. Y me autoriza para más cosas, ¿verdad? Inclusive para participar en el desahogo de las pruebas. Entonces, esto es posible. Eso sería en cuanto a la asistencia legal. Ahora hay otra cuestión, los términos. ¿Qué son los términos? Fíjense que nosotros, los abogados, para nosotros en un juicio, los tiempos, pues es algo muy importante. Hay tiempo para presentar una demanda. Aunque ustedes no lo crean, ustedes no pueden presentar una demanda cuando ustedes quieran, no. Tiene que ser en un plazo que nos marca la ley. Si no nos prescribe, nos precluye ese derecho, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, quieren cobrar honorarios, ¿verdad?, profesionales del abogado. La ley nos da un año, ¿verdad?, para promover ese tipo de acción. Y así, ¿verdad? Tenemos 10 años para promover la petición de herencia y una serie de términos que la ley mismo nos establece para ejercitar una acción. Pero hay términos también para el juez. Una vez recibida la demanda por parte del secretario, tiene 48 horas para darle cuenta al juez, ¿verdad? Y en las siguientes 72 horas el juez resolverá si admite, si previene o desecha la demanda. ¿Sí? O sea, es un tiempo, es un término.
Y lo mismo sucede cuando se le notifica la demanda al demandado. Ya una vez notificada la demanda, al día siguiente corre el término para, ya será de 10 días, de 9 días, en fin, de 3 días, dependiendo del juicio, que tendrá el demandado hábil y por escrito para comparecer a contestar la demanda si a sus intereses conviniere. ¿Verdad? Vamos a hablar en los juicios ordinarios, son 10 días, en los sumarios también. Entonces, 10 días, ¿verdad? Y luego en los juicios ordinarios se abre un periodo de pruebas hasta por 40 días. Fíjense bien, hasta por 40 días. Los primeros 20 días para ofrecer pruebas y los restantes 20 días para su desahogo práctica. ¿Sí? Y luego, inmediatamente concluido el periodo de prueba, se abre un periodo de alegatos por 6 días en los ordinarios y por 3 días en los sumarios. Y luego se cita el expediente de resolución, ¿verdad? 15 días hábiles tiene el juez a partir que se cita el expediente de sentencia para resolver mediante una sentencia el caso y 10 días en los sumarios civiles. Entonces, y luego, si no estamos de acuerdo con la sentencia, la ley nos da 9 días a partir de la notificación, el día siguiente de la notificación de la sentencia, para interponer el recurso de apelación. Y luego, si no estamos de acuerdo con esa sentencia definitiva de segunda instancia, nos vamos al amparo y la ley nos da 15 días para promover el amparo directo en contra de esa sentencia definitiva. Si se fijan, el tiempo es muy importante para nosotros los abogados. Yo que les recomiendo que no apelen a su memoria. Que no digan, bueno, pues es que el licenciado ya está viejillo y él pues todo se le olvida. Pues no. Yo he visto que jóvenes, maduros y viejos se nos olvidan muchas cosas. Sobre todo los términos. Ahora, los términos son fatales. ¿Esto qué significa? Que llueve, truene, nieve, caiga granizo, haya terremoto. Nosotros, si nos dan 10 días para contestar la demanda, 10 días tenemos para hacerlo. Si no lo hacemos, nos precluye el derecho, en perjuicio de nuestro cliente. Y eso sería una irresponsabilidad en que podemos incurrir. Inclusive no nada más de tipo civil en cuanto a reparación de daño, sino hasta de tipo penal, ¿verdad? Por nuestra negligencia, sí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Para eso hay que usar una agenda. Disculpe. Sí, adelante. Perdón, en cuestión a los términos que mencionan, por ejemplo, con lo que está pasando con lo de la pandemia, ¿qué se hace con esos términos? O sea, los términos todavía son... Bueno, sí. Hay ocasiones en que... Sí, mira, te voy a explicar. Hay ocasiones en que el juicio se puede interrumpir y cuando se interrumpe no corren los términos. ¿Cuándo se puede interrumpir? Pues bueno, se puede interrumpir cuando muere una de las partes, por ejemplo, ¿verdad? Y hasta en tanto no se apersonen los deudos, los sucesores, pues no continúa, ¿verdad? Se da un plazo para que lo hagan. Y si en ese plazo no lo hacen, pues se reanuda sin su presencia. Pero también hay ocasiones que se interrumpen por acuerdo del Consejo de la Judicatura Estatal. Antiguamente era el Pleno del Supremo Tribunal, estaba integrado por todos los magistrados numerarios. Ahora en la actualidad es el Consejo de la Judicatura que emite un acuerdo en donde dice que por motivo de la pandemia que estamos sufriendo del coronavirus, se suspenden las actividades del juzgado del 18 de marzo a manera de ejemplo, el 15 de abril. El 15 de abril, el 14 se revisa de nueva cuenta si hay condiciones
No las hubo, se suspendió de vuelta hasta fines de abril. Y del fines de abril al fines de mayo están suspendidos los términos, ¿verdad? Están paralizados los términos, no hay actividad procesal, excepto Sería en pocas palabras que no hay justicia. En muchos casos, no, excepto nada más, no hay acceso a la justicia, están paralizados los juzgados por esta emergencia que estamos padeciendo, ¿verdad? Y está justificada, ¿verdad? Excepto en aquellos casos urgentes, ¿verdad? Que a criterio del juzgado deban ser atendidos. Por ejemplo, una pensión alimenticia, alimentos provisionales, ¿verdad? Hay niños que no están recibiendo alimentos, entonces eso puede ser un caso urgente, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? No quiere decir que sea el único, pero aquí se deja a criterio de los jueces para que determinen qué caso es urgente. Fuera de ahí, todo lo demás, lo que estaba en trámite, está parado, padrón. No tienes por qué preocuparte en ese sentido, ¿verdad? No caminan los términos. Yo me quedé por ahí para interponer una apelación. Sí me notificaron el último día, el 17 creo fue, de marzo. A partir del 18 empezó la pandemia, se suspendieron los términos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entrando, ya cuando se reanuden las labores normales del juzgado, yo todavía voy a tener 9 días, ¿verdad? Para poder presentar mis agravios, para poder interponer mi recurso, ¿verdad? De apelación. Entonces, digo, a manera de ejemplo, otros se quedarían también pendientes de contestar, no corrieron los términos, bueno, pues a lo mejor te faltaron 3 días para contestar la demanda. Una vez que se reanude, cuentas 3 días y presentas. Ahora, hay algo muy importante. Si a nosotros nos dan 10 días para contestar una demanda, 20 días para ofrecer pruebas, 6 días para alegar, 9 días para interponer un recurso, ¿por qué tenemos que esperar hasta el último día? Aguas, ¿eh? A mí ya me ha pasado. Yo ya tengo muchos años en esto y no sé por qué, lo dejo para el último y no lo van a querer. El último día ando tan apurado en trabajo, se me presenta, no sé, ya me anda. He ido a dejar hasta las 11, 11:30 de la noche a la casa del secretario un escrito de término. ¿Por qué tenemos que andar trabajando la carrera, estudiando un caso o vaya una contestación a la demanda, un escrito de ofrecimiento de pruebas de último momento? Si nos dan, por ejemplo, 20 días para ofrecer pruebas, pues son 20 días hábiles, que viene siendo prácticamente un mes, ¿sí? Y por consecuencia, pues nosotros en uno o en varios escritos podemos ofrecer nuestras pruebas. Fíjense bien, en uno o varios escritos. Yo, por ejemplo, el primer día puedo ofrecer la prueba documental o todos mis documentos, que pues es algo más sencillo, ¿verdad? Ofrezco la prueba documental consistente en esto. Los documentos ya están agregados, se tienen que acompañar con la demanda o la contestación. Al tercer día puedo ofrecer la pura testimonial. Al quinto día puedo ofrecer la pericial. Al 10º día puedo ofrecer la inspección. ¿Sí? Puede ser en uno o en varios escritos. Ah, no. Yo todos los voy a hacer en el mismo escrito y el último día. Entonces, aguas. Si nos dan 20 días, pues en 20 días hay que aprovecharlos. Lo mismo los agravios. ¿Por qué esperar hasta el último día? Digo, porque puede pasar un caso extraordinario. ¿Qué sucede si hay un terremoto? ¿Ah? Digo, puede pasar. No sé, pueden pasar muchas cosas. El otro día yo estaba trabajando en el juzgado. Yo trabajé 15 años en un juzgado. Y me acuerdo que en una ocasión pues se vino un ciclón y nosotros teníamos una prueba donde estaban bien agarrados unos abogados de aquí del Mante con otros de San Luis. Pero todo lo que daban. Empezábamos a las 10 de la mañana y eran las 4 de la tarde y ellos como si nada. Bien prendidos en la prueba.
pues yo ni cuenta me di cuando me asomé, nomás el vientazo, veía que volaban láminas y palos y todo en la calle. Y bueno, ¿qué pasó? Oh, pues que se vino un ciclón, pues ni cuenta me di. Pues al día siguiente se me metió hasta el agua el juzgado. Y ahí andaba haciendo labor de limpieza y, y rescatando algunos expedientes que se me mojaron. Yo era secretario, era el responsable de ellos. Entonces, les platico esto porque pues mucha gente alegó, no, pues es que como ese día hubo ciclón, no tuve oportunidad de llevar el escrito y pido que no, los términos son fatales, ¿verdad? Por eso no esperen hasta el último día, ¿verdad? Que les da la ley o el juez de un término para la práctica de una determinada diligencia o la presentación de una contestación de demanda, escrito de ofrecimiento de pruebas o apelaciones e inclusive el amparo. Entonces, por eso los términos son muy importantes para nosotros. Ahora, el día, ¿cómo cuenta? Si nos dan 5 días, el quinto día, ¿a qué horas concluye? Vamos a pensar que para una determinada actividad la ley nos da 5 días. ¿Pero a qué horas? Porque el juzgado lo cierran a las 3 de la tarde, nos echan fuera. A las 4 a las 4 de la tarde, cualquier juzgado del estado de Tamaulipas concluye sus labores y se retiran. Pero desde las 3 de la tarde ya no me dejan entrar al juzgado. 1. 2. Aquí en el MATE tenemos oficialía de partes. Ellos trabajan desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Corrido, ¿verdad? Aquí no hay de que se fueron a comer y regresaron, no. Corrido. Entonces, ustedes tienen todo ese lapso. Pero ¿qué sucede si yo todavía no concluyo una contestación de la demanda a las 7 de la noche? ¿Se cierra la oficialía de partes? ¿A dónde tengo que acudir y cuánto tiempo tengo? Los días se computan por 24 horas. Esto quiere decir... Hasta las 23:59, hasta las 11:59 de la noche. Muy bien, eso es correcto. Y se puede ir al domicilio del secretario de acuerdos, el cual debe de estar visible en la oficina, número de teléfono y el domicilio en el cual se le puede encontrar. Muy bien, compañera, efectivamente así es, ¿verdad? Siempre en los juzgados, cualquier parte, ¿verdad? Encontramos esa comunicación, ¿verdad? Cuando son varios los secretarios, dicen el secretario en turno es el licenciado fulano tal, con domicilio en tal lugar, y pone hasta el teléfono. Entonces, pues a él, a su domicilio a las 11 de la noche, con 59 minutos. Yo fui secretario de acuerdos y me acuerdo que, hombre, pues me estaban toque y toque la puerta, ¿verdad? Tocaban la puerta y tenía que abrirles, ¿verdad? Obviamente. Y hay veces me dejaban, en una ocasión me dejaron una contestación a la demanda ahí entre las rejas de la herrería, de la puerta de la calle. Digo, qué audaz que ha aventado el abogado. Ya cuando llegué yo vi, ¿qué será ese papel que está ahí? No, pues era una contestación a la demanda y un recadito ahí de un abogado. Oye, soy fulano de tal, no lo encontré, estuve ahí tocando y no abrió. Yo no estaba. Entonces, ya después les daba mi teléfono. Pues háblame. Pero en aquella época no había celulares o eran muy escasos. Ese era otro problema, ¿verdad? Hay veces ni con perros, ni con señales de humo me localizaba. Era un poco más complicado. Ya después con los celulares, pues bueno, ya se batalla menos. Pero sí tiene razón la compañera, efectivamente, a las 11:59 minutos vence el plazo que me dan porque es por días, ¿verdad? Entonces, así se computa. Esos son los términos. Son fatales. ¿Esto qué significa? No hay manera de convencer al juez ni a nadie si se nos pasa el término, ¿no? Oiga, ayer me quiso pegar coronavirus y me puse temperatura, nada. No vale. Ayer hubo terremoto, yo pensé que se había caído el edificio del Poder Judicial, nada, no vale. Entonces, no hay que esperar el último día, simplemente hay que utilizar los términos que nos dan los plazos
cuando antes, no esperar el último día para realizar esa actividad procesal. ¿Qué son las notificaciones? Es una situación que se puede presentar también, ¿verdad? ¿Qué es una notificación? ¿Para qué sirve una notificación? ¿Cuándo surte efectos una notificación? ¿Cuáles son los medios de comunicación que puede utilizar el juzgado para hacerle precisamente una notificación a las partes o a terceros ajenos? Bueno, las notificaciones son los medios de comunicación que utiliza el juzgado para darle a conocer de una determinada resolución o actividad procesal dentro del juicio. ¿Sí? Una notificación muy importante la encontramos en la demanda. La notificación de la demanda es el emplazamiento. Es la llamada garantía de audiencia, en donde se tienen que cumplir ciertos requisitos para que sea legal la notificación, ¿verdad? Eso puede ser, se notifican personalmente las resoluciones, se notifican personalmente la prueba confesional, ¿verdad? Al que ha de absolver posiciones, se le notifica personalmente para que tal día, tal hora, comparezcan al juzgado a absolver posiciones. Cuando se deja de actuar por más de un determinado tiempo también, ¿verdad? El juez puede ordenar la reanudación del juicio mediante notificación personal, ¿verdad? Hay veces quedan inactivos los expedientes, bueno, pues hay que notificar esta situación. Y cualquier otra que ordene el juez, ¿no?, que se tenga que hacer. Pero, ¿cuáles son los medios que se utilizan? Hay notificaciones que corren por lista. Hay notificaciones que corren por cédula, ¿verdad?, que se fija en los estrados. Y hay notificaciones que son personales. Y hay notificaciones que se hacen por edictos, que se publica en el periódico de mayor circulación y en el oficial del Estado. Entonces, pues dependiendo de la notificación, es como empiezan a correr los términos, ¿verdad?, para impugnar o para inconformarnos de esa resolución, ¿verdad? ¿Cuáles son las notificaciones por lista? Bueno, en todos los juzgados vamos a encontrar siempre el lugar visible, ¿verdad?, con fácil acceso al público. Los estrados, ¿qué son? Pues es un área, ¿verdad? Ya lo dije, de fácil acceso a todo público, a todos nosotros los abogados, y en donde vamos a encontrar una lista. Todos los acuerdos del día tienen que ser publicados en una lista de acuerdos, ¿no? Los acuerdos de que los pueden elaborar, los elaboraron ayer, por ejemplo, jueves, se publican el viernes, ¿verdad? Y la notificación se tiene hecha el lunes y, fíjense bien, empieza a correr hasta el martes. Así es como corren los términos de esa notificación por lista, ¿verdad? Dicen que hoy se publica, se tiene hecha al día siguiente y corre el término al tercer día en adelante. Entonces, esa sería la notificación por lista. Es una lista en donde ahí señala el día, ¿verdad? 20 de mayo del año 2020. Y vienen numeradas, los números de expediente, el tipo de juicio y el acuerdo o la resolución, ¿verdad?, que se publica por lista. Claro, no lo van a ver, pero piden el expediente al archivista, ya revisan que tiene uno o varios acuerdos, los verifican y toman nota de los mismos, ¿sí? Bueno, yo creo que aquí lo voy a dejar. Ya tengo 2 minutos, menos de 2 minutos para que concluya. Pues bueno, me dio mucho gusto verlos.
a distancia, ¿verdad? Sana distancia por este medio. Y nos vemos en la próxima clase, la próxima semana. Estén bien, cuídense mucho. Gracias, Lick, igualmente. Gracias y buena tarde. Buenas tardes. Gracias, licenciado. Cuídese mucho. Sí, gracias. Hasta luego.